Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche del 6 de junio, una jornada esta tremendamente histórica en la que comenzamos con poesía, con unos versos de Verlaine, del poeta francés Verlaine, que dicen así: los largos sollozos de los violines de otoño arañan mi corazón con monótona languidez. Y es que después de escucharse estos versos, hace 75 años, el infierno se desencadenó sobre 5 playas de la costa normanda: Omaha, Utah, Juno, Gold y Sword. Allí perdieron la vida 5.000 jóvenes norteamericanos y desde aquel día el mundo comenzó a ser un poquito más libre, luchando contra la tiranía nazi. Algo que hoy olvidan todos aquellos pijiprogres que cada vez que ven una bandera norteamericana les da un sarpullido. Dejamos la política, dejamos la historia, vamos con la cabecera y comenzamos el programa de hoy. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación de unos cursos que se imparten desde la Universidad de Oviedo y llevan por nombre Cursos MOOC, escrito M-O-O-C. Bueno, vamos a conocer más en detalle lo que son estos cursos y más en profundidad, si cabe. Bueno, pues uno de ellos, que lleva por título La autopsia clínica, aprende el lenguaje de los muertos. Bueno, pues no vamos a hablar del Antiguo Egipto, no en este caso, sino de temas que tienen que ver con las autopsias. Bueno, para hablar en general y en particular se encuentran esta noche con nosotros Aquilina Fuello. Ella es directora de área de innovación docente de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Iván Fernández Vega, que es coordinador de este curso y patólogo en el Hospital Universitario Central de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, decía yo, no vamos a hablar, aunque el lenguaje de los muertos, no vamos a hablar del Antiguo Egipto, en este caso, sino que vamos a hablar de un curso MOOC. Pero primero, para situar a la gente, ¿qué es un curso MOOC? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, un curso MOOC es un curso la palabra MOOC responde a las siglas en inglés de curso abierto, masivo, online. Es una modalidad de enseñanza que no es una enseñanza arreglada, es, como indica el nombre, una enseñanza abierta, ¿no? En la que puede participar cualquiera que esté interesado por la temática. Y obviamente, dependiendo del curso, pues que tenga a lo mejor unos conocimientos previos. Obviamente no se matricula uno en un curso sobre autopsia si no tiene una base médica, ¿no? Pero la idea es eso, que es un curso abierto, que es un curso online, es decir, los alumnos, en el caso de Iván, pues van a contactar con Iván y van a tener todas las interacciones con él a través de la plataforma de cursos MOOC de la Universidad de Oviedo, que se llama la plataforma Uniovix, y es masivo en el sentido de que está pensado para dirigirse a cantidades de personas importantes, ¿no? El curso, por ejemplo, de autopsia clínica va ahora mismo por 820 personas matriculadas. Y pensamos que, como está abierto hasta el lunes la matrícula, podemos llegar a los 1000. Es la primera vez que vamos a hacer uno de estas dimensiones. Ya hicimos otros, pero un poco más pequeños. Iván, rozando ya los 1000 participantes, ¿cómo puede haber tanta gente interesada en las autopsias? No lo sé, a priori, vamos. Bueno, o interesada en entender el lenguaje de los muertos. La verdad es que todos nacemos de la misma manera, pero existen diferentes formas de morir, muy diversas. Y la verdad es que quizás sea un incentivo el enseñarles cómo realizamos las autopsias y cómo entendemos lo que los muertos nos quieren transmitir, ¿no? Hablaremos dentro de un momento más en detalle, si le parece, de lo que es el curso. No obstante, volviendo a usted, Aquilina, ¿qué más cursos, además de este del lenguaje de los muertos, qué más cursos MOOC en este caso nos podemos encontrar? Bueno, llevamos poco tiempo con ello, llevamos un año y poco, y llevamos 2 cursos sobre Comunidad Económica Europea. Hay uno que se titula Europa eres tú y el otro Europa como agente de cambio. Son 2 cursos que hacemos con profesoras de la Universidad de Oviedo en una colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, con la Oficina de Asuntos Europeos. Sí. Y estos tienen la peculiaridad de que son cursos que van dirigidos a todos los países de Europa y están en inglés y en castellano, o sea, se pueden hacer en los 2 idiomas. Luego tenemos un tercer curso. Estos 2 cursos a los que me referí, el primero lleva ya 2 ediciones y el segundo está ahora en la primera edición y va a tener una segunda edición.
y tenemos otro curso que se llama Brecha Digital contra la Exclusión Social, que es un curso que también ya tuvimos una primera edición y ahora estamos en la segunda. Claro. Esa es solo en castellano y está dirigido sobre todo, bueno, pues a profesores, educadores, personas que tienen que trabajar con colectivos que pueden quedar en riesgo de exclusión social por su situación sociocultural. Claro. Bueno, vayamos al detalle, Iván. La autopsia clínica, el lenguaje de los muertos, ¿qué nos dicen los muertos? Bueno, los muertos nos dicen, nos enseñan las enfermedades letales, nos enseñan las enfermedades, las comorbilidades, nos dan pistas de cómo han muerto. Y eso, pues los expertos debemos de conocerlas, identificarlas y en este caso enseñarlas. En el curso, bueno, está dividido en 5 unidades. En la primera hablamos de los fundamentos de la autopsia, en la segunda enseñamos los materiales y los métodos en los que cómo realizamos la autopsia. En el tercero hablamos de los riesgos que tiene hacer una autopsia. En el cuarto ya nos centramos más, en la cuarta unidad, en las en las enfermedades letales que nos desencadenan la muerte. Y la última parte, la última unidad, hablamos de un aspecto, digamos, más difícil, pero más interesante hasta el punto de que desarrollamos lo que es la autopsia neuropatológica de los tejidos cerebrales, ¿no? Y el biobanco de cerebros. También lo hemos metido como parte complementaria dentro de la estructura del curso. Claro. Iván, usted trata en su trabajo en el UCA, trata con cadáveres, con muertos prácticamente a diario. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño mi abuelo me decía, si tienes que tener de algo miedo, ten miedo de los vivos, no de los muertos. Los muertos no hacen nada. Pero llega un momento que puede dar cierto, no sé. No, todo lo contrario. No. Realmente es apasionante conocer el cuerpo humano y sobre todo inferir lo que le ha pasado en función de las lesiones que ves en el momento, ¿no? Y a veces también vemos errores médicos y eso también debemos de comunicarlo para que nunca más se produzcan, ¿no? Claro. Bueno, actúan un poco como el juez de la muerte, es decir, constatan cómo ha sucedido, ¿no? Sí, tratamos de hacerlo, desde luego. Claro. Aquilina, a futuro, ¿qué más cursos pues hay en proyecto? Decir, oye, pues mira, nos gustaría tocar esta temática, nos gustaría tratar estos asuntos, incluso nos consta que los potenciales alumnos se interesan por esto para los cursos MOOC. Bueno, temas previstos hay algunos. Ahora mismo estamos en un momento que está abierta la convocatoria de proyectos de innovación docente en la universidad y es a partir de esa convocatoria en la que se presentan los proyectos para desarrollar el año que viene, ¿no? Hay uno ya en diseño sobre paleografía. Hay también un proyecto, bueno, yo lo sé porque algunos profesores vienen a hablar previamente antes de presentar la solicitud sobre temas de cooperación, sobre temas de igualdad de género. En principio está abierto toda la temática de contenidos que abarca las carreras de la Universidad de Oviedo. Y bueno, nosotros estamos muy interesados en que la gente se anime a diseñar y a poner en marcha esos cursos porque es una forma también de contribuir con la sociedad, ¿no? Bueno, está el conocimiento reglado, están las carreras y los grados y los másters, pero también está esa otra parte, bueno, de gente, bueno, pues como Iván, ¿no? Que tiene un conocimiento muy experto sobre un tema y que lo quiere poner a disposición un poco de manera abierta a cualquiera que se quiera aproximar a él, ¿no? Entonces nos parece que esa función de la universidad es muy importante, bueno, pues al estilo de lo que están haciendo otras universidades más prestigiosas como Oxford, Harvard, tener esa oferta también de enseñanza abierta. Sí, es un modelo transgresor de docencia en donde lo que pretendemos es dinamizar la docencia, hacerla transversal, profesores, alumnos y acercarnos un poco más a las universidades que están en la parte alta de los rankings, ¿no? Si cada uno de nosotros como profesores hacemos un pequeño movimiento hacia esa dirección, la universidad también lo hará de una forma mayor, ¿no? Claro. Entiendo que además es tremendamente cómodo para el alumnado el tema de poder realizarlo online, quiero decir, no estás sujeto a horarios que te puedan condicionar la vida diaria, lo cual es una ventaja, ¿no? Sí, es una ventaja y facilita mucho a cierto tipo de alumnado
que puede estar, pues eso, como tú dices, trabajando, bueno, pues o con una serie de obligaciones que no le permite, o lejos, sencillamente, quiero decir. Tenemos mucho alumnado matriculado, estábamos mirando hoy las matrículas de países de latinoamericanos, donde a lo mejor pueden estar en zonas donde no haya un conocimiento tan experto y pueden beneficiarse de él a través de la docencia. Pero como bien decía Iván, también hay que tener en cuenta que la enseñanza online requiere una metodología específica. La enseñanza online no es, como decimos nosotros, no, y pongo ahí unos materiales y la gente que se la apaña. Hay que saber interaccionar con el alumnado, hay que tener unos materiales específicos preparados, y en ese sentido yo creo que el curso de Iván es un ejemplo de eso, ¿no? de cómo preparar todo un material y una metodología para hacer fácil a la gente que pueda estudiar de manera online, ¿no? Hay aproximadamente 150 minutos de vídeos, pero eso es la punta del iceberg de todo el trabajo que hay detrás por un montón de profesionales, bueno, que cada uno de ellos hacen una tarea excepcional, ¿no? Iván, usted es una persona joven, pero bueno, ya con experiencia en este campo. ¿En alguna ocasión se vio sorprendido de, oye, la causa de la muerte pues fue esta, pero cuando realizan la autopsia dices, no? Sí, el problema que teníamos era sobre todo en el hospital, se nos escapaban las tuberculosis diseminadas, la enfermedad tuberculosa miliar que se llama, ¿no? Clínicamente da una sintomatología muy compleja y a veces el diagnóstico cuando lo realizábamos era en la autopsia, y eso es tarde porque la tuberculosis se puede tratar. Entonces siempre que veíamos una tuberculosis diseminada, pues es triste porque bueno, realmente se podía haber tratado ese paciente y podía haber seguido viviendo. ¿La tuberculosis no estaba radicada en España? No, ni mucho menos, no. Bueno, parece que nos suena siempre a posguerra, ¿no? Bueno, pues un tercio de la sanatorios para tuberculosis y demás que había en las montañas, decían que el aire puro, que todo aquello, que... Un tercio de la población en el mundo ha estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis, lo que pasa que no ha desarrollado la enfermedad, pero sí, es una enfermedad reciente. Y Aquilina, ¿cómo apuntarse en estos cursos MOOC? Bueno, pues aquellas personas que nos estén viendo y digan, oye, mira, a lo mejor para de las autopsias ya no llego o no es un tema que sea de mi competencia o tal, pero bueno, por ejemplo, estos de la Comunidad Económica Europea o bueno, los de la brecha digital, pues quizás sí, o cómo consultar los que se van a poner en marcha, bueno, cómo mantenerse al tanto y cómo apuntarse, porque más, creo, usted me corregirá si me equivoco, que son gratis. Sí, son gratuitos, abiertos en el sentido también de que el acceso es gratuito desde el mismo momento que te apuntas al curso, que es un procedimiento muy sencillo, con dar tu nombre y tu correo electrónico ya accedes al material y ni pagas el material ni pagas tampoco las clases. Y bueno, el procedimiento es en la página web de la Universidad de Oviedo, el Centro de Innovación tiene una página que pone programa de Uniovix, que es el de cursos MOOC, y ahí bueno, pues se accede directamente ya a la web donde está la información para matricularse en el curso. Es un procedimiento muy sencillo que, vamos, se ve fácilmente entrando a la página web de la universidad. Pues ya lo saben, lo consultan en www.uniovi.es, es así, ¿no? No quede mal. Bien, lo consultan ahí y ahí, bueno, pues ya se les va derivando los distintos apartados para consultar esa oferta de cursos y si hay alguno, bueno, pues que les sea atractivo y lo puedan realizar, pues adelante. Quería finalizar un poco como empecé. Los antiguos egipcios ya hacían autopsias, ¿no? Sí, bueno, era, desde luego, la técnica de autopsia y la autopsia tiene una tradición milenaria. La hemos desarrollado, pero vamos, desde luego que siempre se interesaron por el culto a la muerte y por la propia muerte. Claro. Hablaremos en alguna otra ocasión, si le parece, de todos estos temas que me parecen tremendamente interesantes, Iván, y hablaremos, Aquilina, pues cuando vayan surgiendo más cursos, bueno, pues, ¿por qué no?, ofrecerlos a la ciudadanía para que sepan que pueden realizar bueno, pues una formación de otra manera, no sentándose allí en el aula y escuchando en este caso al profesor. Muchísimas gracias a los dos, Aquilina Fuello, directora del Centro de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, Iván Fernández Vega, coordinador del curso La Autopsia Clínica, Aprende el lenguaje de los muertos y patólogo del Hospital Universitario Central de Asturias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nos vamos rápidamente a publicidad para cambiar de asunto. Ya nos espera el psicosteta asturiano Ramiro Fernández. Hasta ahora.
Bueno, vamos a continuar y vamos a cambiar totalmente de asunto en el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación con un hombre para el cual la imagen personal y la elegancia pues son sello y divisa prácticamente. Vamos a hablar con uno de los ovetenses y asturianos más internacionalmente conocidos. Se trata del psicoesteta Ramiro Fernández. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, recién llegado prácticamente de Las Rozas, de estar con los chicos de la selección. Exacto. ¿Qué ánimo se palpa entre los seleccionados? No, muy bien. Sigue la preocupación y el deseo de que Luis Enrique solucione toda esta situación, pero el ánimo es, y la selección se está renovando. Hay chavales con una ansia y una ilusión de debutar, algunos nuevos que hay, y nada, estupendo. Bien, hay que hablar de una persona a la que tú conociste, que nos ha dejado hace unos días, José Antonio Reyes, el futbolista que fue del Sevilla internacional, jugó una Eurocopa de Alemania. ¿Cómo recuerdas a Reyes? Yo lo recuerdo de que, claro, era uno de los chavales más entusiastas de la selección, ¿no? Tuve la suerte, e incluso le seguí cortando el pelo cuando estaba en el Real Madrid, que yo me desplazaba a algunos partidos que se jugaban, por ejemplo, cerca, digamos, sí. Como en San Sebastián, donde también le corté el pelo, y repito, era un chaval, bueno, ya no era una promesa, sino que era una gran realidad, ¿no? Un chaval que bueno, es una pena que en lo mejor de la vida pues quede segada para siempre, ¿no? Claro. Y es el recuerdo que estamos viendo en todos los medios de comunicación, el impacto, sobre todo estas cosas siempre impactan muchísimo más que porque pilló a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Claro. Bueno, Ramiro, ¿cuántos años lleva en la profesión? Bueno, en este momento, Juan, estoy en el 60 aniversario, estoy celebrando 60 años, sí. Comencé cuando Federico Martín Bamontes ganó la Vuelta Ciclista a Francia. En 1959 comencé en el Musel. Sí. O sea que ya son unos cuantos años de... Y comenzó, si no lo he leído mal, si me equivoco me corrige, con un hermano. Exacto, mi hermano era el único peluquero de los 7, ¿no? Entonces yo estaba en un colegio interno en Balmaseda, y entonces mi hermano, bueno, era aquellos años, se empezó a dedicar un poquito a lo que era el contrabando, el extraperlo, el tabaco, los puros, los transitores, en fin, todo esto. Entonces él convenció a mi padre a sacarme del colegio para llevarme allí, pero con rapidez hacerme un peluquero para ir sustituyéndolo a él, porque él había comprado una Vespa para ir a repartir por ahí esto, y yo a quedarme allí en la barbería, ¿no? Claro, claro. Y si hubiera que contar, bueno, entiendo que sea imposible, ¿cuántos cortes de pelo ha realizado? Eso tiene que ser imposible, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, yo soy bastante de estadísticas y de llevarlo muy... Yo calculo unos 190.000 cortes de cabello que llevaré. ¿Cuántos? 190.000 cortes de cabello, sí, claro, estará cerca de las 4 toneladas o unas cuantas toneladas de pelo, ¿no? Que se dice pronto, pero es así, porque claro, yo entonces no era trabajar las 7 horas o las 8, no, es que entonces trabajábamos muchísimas horas. Yo recuerdo que el Musel acababa a las 10 de la noche en la barbería, y luego iba a lavar vasos al bar y hasta la 1 a trabajar. Quiere decir que entonces yo creo que todas las personas de mi generación, pues de una manera u otra, pues oye, hacíamos eso, ¿no? Trabajábamos. Esto me lleva a lo siguiente, vamos a ver. Durante estos días se está celebrando o se están produciendo los exámenes de la selectividad, lo que toda la vida se conoció como la selectividad. PAU, EBAU, bueno, puede llamarse de mil maneras. Los chavales se quejan de que son exámenes difíciles. Ahora mismo los chavales, hay poca cultura del esfuerzo, es decir, de lo que decía usted ahora de salía de cortar el pelo, iba al bar a lavar los vasos, volvía al otro sitio. Ahora mismo es como estamos de yogur y nada más que de yogur. Eso, Juan, mira,
hay que tener en cuenta que estamos en el pleno siglo XXI, ¿eh? La sociedad evoluciona y yo que vengo ahora de estar con estrellas del fútbol español de 19 a 30 años, chavales. Claro, son chavales que viajar, como yo digo, es cultura, están informados de todo, tal. Y el esfuerzo es mira, el joven... Yo llego a esta conclusión. Los jóvenes son chavales fenomenales, o sea, chicas y chicos fenomenales. Es una juventud sana, pero quieren llegar muy pronto. Quieren ganar dinero muy pronto. Quieren triunfar muy pronto. Y quieren trabajar menos. No, esto no es una que yo ataque, Dios me libre, ¿no? Pero esta es la cruda realidad, ¿no? Sí. Entonces, se va como el ritmo de la sociedad que nos lleva, ¿no? Entonces, claro, yo ya les digo a mi equipo que el día que me vean que empieza a contar batallitas de cuando yo empecé, empieza mi marcha atrás. Sí, ¿no? De momento no cuento nada porque me adapto perfectamente a esta evolución que es buena o mala. Esto ya el tiempo lo dirá, ¿no? Correcto. Pero sí que me va a contar algo de tiempos pasados. En los 60, por ejemplo, ¿cuánto costaba cortar el pelo o afeitarse? Bueno, cortar el pelo y afeitar, que era prácticamente lo que siempre tal, o limpiar el cuello, yo creo que estaba sobre los 19, 20 euros. Esto, 19 o 20 pesetas, ¿no? Que hoy serían, pues, oye, unos 12 céntimos, ¿no? Aproximadamente. Madre mía. Claro, es que es así. Yo recuerdo, pues, es eso. Y eso que nosotros en el Musel, pues, bueno, como venían aquellos petroleros americanos y tal, bueno, pues oye, yo es lo que más o menos recuerdo, que teníamos unos tickets pequeñinos puestos allí que mi hermano me dejaba y dice, cortar el pelo y afeitar, 20 pesetas. Si es afeitar y limpiar el cuello, 7 pesetas. Bueno, en fin, tal. Y claro, yo ahora mirando, haciendo los cálculos, ¿no? Pues fíjate, 12 céntimos. Equivale a hoy, ¿no? ¿Y cuántos peluqueros, cuántos profesionales han pasado por su peluquería? Bueno, desde que me establecí en el año 66, después de hacer el servicio militar, han pasado por mi casa, porque todos los peluqueros que han pasado por mi casa y los que tengo, han empezado para barrer. Jamás yo he tenido ningún profesional hecho ya, sino que lo fui haciendo de cero. Formando. Unos 128 entre chicas y chicos, 128 aproximadamente, y 118 están triunfando en sus respectivas peluquerías, porque si yo me establecí, es ley de vida, pues oye, los chavales pues también, y están, repito, triunfando en sus respectivas, que son a 118 pequeñas empresas. Sí. Pequeñas empresas donde contribuyen con todas las cosas de lo que hoy nos dicen que hay que estar en regla, ¿no? ¿Mantienen contacto con muchos de ellos? Claro, con la mayoría de ellos mismos. Cuando a los 25 años me hicieron ellos un homenaje, ¿no? De qué tal. Yo es lo que procuro, estar, si algo tengo es eso, y además le sigo, y si alguno se acomoda, pues yo le regaño, ¿no? Como, y cariñosamente, a mí no se atreve a contestarme, a lo mejor nada más marchar, dice, oye, este tío que... Pero claro, siempre he tenido, digamos, un poco fama ante ellos de que soy bastante exigente, no soy exigente, yo soy muy dialogante, pero jamás he dicho, haga usted esto, sino vamos a hacer esto, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de llegar arriba, ¿no? Sin duda. La trayectoria de Ramiro Fernández va subiendo como la espuma, dirige congresos, ejerce de jurado. ¿Cómo se llega a todo esto? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, en el año 63 gané mi primer trofeo, cuando trabajaba en la peluquería Jovellanos en Gijón, en el club, ¿cómo se llama? Educación y Descanso, aquí en Oviedo, que se celebró el primer campeonato de peluquería, ¿no? Que lo dirigía el señor Gamazo, un inspector de trabajo que todo el mundo le teníamos mucho respeto y mucho miedo, ¿no?
Bueno, desde ahí, pues, bueno, fui evolucionando y fui tal, y entonces sí, es cierto que yo lo que no estudié, digamos, de joven, de que me quedé cortado, pues entonces mi ilusión era perfeccionarme, entonces, bueno, pues gané campeonatos, fui jurado, dirigí congresos. Hay que tener en cuenta que queda ahí para la historia de que fui 7 veces jurado único español en los campeonatos del mundo. Eso, pues oye, me llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Y socio número 1 de la Asociación de Asturias de Peluqueros y presidente de honor. Sí, y fundador. Y fundador. Porque era cuando hubo la transición, Ajá. acabó aquello de las agrupaciones, Sí. y entonces hemos creado la Asociación de Peluqueros de Asturias. Y bueno, pues quizás yo con aquella fuerza, aquel brío, aquel entusiasmo, pues me rodeé de profesionales también con esas inquietudes, y hemos fundado la Asociación de Empresas de Peluquería, y soy el socio número 1. Y bueno, pues hemos hecho 35 cursos por toda Asturias, haciendo a los compañeros que usaban la bata blanca larga, yo diciéndoles: cortar la bata, hombre, poneros modernos, pintar la peluquería de blanco, no os sentéis en el sillón. En fin, ha ido una evolución en ese aspecto constante, ¿no? Y concejal en la primera corporación democrática. Sí, Luis Riera, Serafín Abilio, Emilio García Pumarino, clientes, pues ya me decían: te tenemos en la lista, te tenemos en la lista. Y yo, la verdad, de eso estaba como, bueno, como vulgarmente se dice, como una berza. Yo yo me dedicaba a lo mío íntegramente, ¿no? Pero bueno, que te tenemos en la lista, que te tenemos en la lista. Iba de número 5 en UCD, y Luis Riera, que era el que iba de alcalde, después iba Barteaza. Pues bueno, resulta que hemos ganado las elecciones. sí. Éramos 12 de UCD, 2 de Alianza Popular, que hubo bueno, nos hemos unido, y luego eran 11 del PSOE y 2 del Partido Comunista. Entonces era 14-13, la cosa que no podíamos tener ni una gripe ni un catarro, claro. Había que ir. Había que estar, sí o sí. ¿No? Ahí tengo, si me permites, porque yo sí. siempre lo tengo, que fue el 19 de abril del 79, cuando tomamos posesión. Para mí, pues ya te imaginarás, era una... Entonces estaba el salón de plenos lleno de gente, de público, porque bueno, oye, se acababa, digamos, se un pasaba poco... de una cosa a otra. Sí, en fin, había cierto... O sea, y entonces, cuando viene el jefe de protocolo, señor Collera, y nos dice: señores concejales, pasen ya a sentarse en el salón de plenos. Sí. Y claro, se abrió un pequeño pasillo porque, digo, estaba así. Y al pasar íbamos uno a uno, pum, 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 en fila, y cuando cerca a la mitad del salón, pues oigo a un señor que le dice: hombre, don Manuel, ¿qué hace usted por aquí? Y dice: vengo a ver esta corporación democrática, a ver si funciona. Y le contesta al otro y dice: ¡ja! ¿Usted cree que funcionará habiendo un barbero en ella? Juan, en ese momento, que era el único donde no había discusiones, era la toma de posesión, los discursos correspondientes y punto. Y donde te ponían la condecoración, esas cosas. Bueno, yo la verdad estuve todo reflexionando: ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? ¿Quién me mandaría? Entonces esos 4 años me han servido para darme cuenta que la categoría de una persona no se debe medir por la profesión que se tiene, sino por el modo de desenvolverse dentro de ella. Tan digno puede ser como era allí un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un químico, un taxista o un peluquero. Nos defendemos en esferas distintas, pero lo que cada uno debe de pretender es ser el mejor dentro de la suya, sin pisar a nadie, sin hacer de menos. Esa fue una enseñanza que yo he tenido en esa corporación. A ver si lo van aplicando las corporaciones futuras. Usted ahora mismo, en su salón de peluquería en Oviedo, se dan cita
personas muy conocidas del día a día de Oviedo, de Asturias, Sí. entre ellos políticos. Sí. Vamos a ver. Si un día las paredes del salón de Ramiro Blasen podrían contar algo que los asturianos no contamos, no escuchamos. Por eso llevo 24 años con la selección española de fútbol. Sí, ¿no? Creo que la discreción, la prudencia, y aún y así, aunque pongas el máximo, a veces se puede escapar algo, que yo trato de que se me escape lo menos mínimo, posible. lo mínimo. Pero bueno, hombre, tengo unas vivencias que bueno, las voy a escribir, porque ya tengo muchísimo tal, ¿Tiene un sin libro? meterme, pero sí, bueno, esta es la biografía mía, pero ahora soy yo el que tengo que escribir las vivencias de la peluquería, como las vivencias de los 24 años con la selección española de fútbol. Claro. Bueno, especialista en psicosteta, hace estudios a los políticos, como hemos visto estos días. De hecho, bueno, nos vimos hace un par de semanas, yo creo, cuando nos analizó el perfil estético de cada uno, llamémoslo así. ¿Es difícil convencerles de que en ocasiones dices, fulanito, había que cambiar un poco la imagen, porque si se quiere triunfar en esto, hoy en día la política es muy imagen? Sí, es difícil, pero también me he empezado a dar cuenta, Juan, que el político te hace caso cuando no frivolizas. Yo hablo personalmente con ellos y les digo, pues esto. Yo el otro día cariñosamente con Juan Vázquez, un hombre que comunica muy bien, que es elegante, y bueno, que, oye, fue bien, pues tenía mucha costumbre de tener las manos en el bolsillo. Sí, es verdad. Bueno, pues yo me atreví dije, oye, Juan, es que tú tienes que las manos, es que es algo que reafirma lo que dices con la palabra, es verdad, ¿no? es verdad. Y al mitin siguiente, pues va y se me cruza de brazos, y claro, dije, oye, pero bueno, ¿qué sucede con tus manos, no? Tal. Entonces quiere decir que la comunicación, la imagen, desde el peinado, el vestido, la figura, la personalidad, cuando te lanzas a estar ante un público, y amigo, ya eres tú más la importancia de esa imagen personal. Sin duda. Bueno, hablábamos antes de la selección española de fútbol, pero el compromiso, Ramiro, con los deportes llega a la selección y a los equipos más de andar por casa. ¿Hasta un total de cuántos equipos o entidades deportivas? Bueno, pues mira, es que yo las traigo siempre conmigo, ¿Sí? porque en cierta ocasión ya se me han dicho, pues mira, yo me parece que ¿Todas tengo esas? 12, sí, el Real Oviedo, el Sporting, el Oviedo Balonmano, el Rosal, el Sporting, el Real Madrid, los humanitarios, el Santiago de Ayer, el Club Nalón de Olloniego, los veteranos del Real Oviedo, en fin, el Avilés y el Atlético de Lugones. Bueno, yo colaboro modestamente, pero bueno, y quiero, si me lo permites, y lo llevo con mucho orgullo, cuando alguien dice, y tú lo verás que yo no miento, el 549 socio del Real Oviedo, Te quito las gafas. 549, efectivamente, 549. Y accionista. Modesto, pero soy accionista también, ¿no? Tal cual. Pero entonces yo digo una cosa, cuando dicen, por ejemplo, hay un jugador que jugó toda la vida en un equipo, luego fichó por otro y tal, y dicen, fulano tiene el corazón dividido. Ramiro pasa el día con el corazón dividido, porque cuando se enfrentan entre todos... Bueno, pero yo lo que procuro en este sentido es, siempre lo digo porque puede haber sus más y sus menos, sobre todo en el fútbol, con una afición enorme, y yo soy de la selección española de fútbol, ¿no? Que es la que tal. Bueno, pues tengo mi corazoncito lógico y natural, y además me gusta el fútbol ya desde la niñez, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te hace, no sé, yo... Pero voy a estos equipos sin decir nada a nadie, y voy, soy socio y saco mi entrada, y voy allí, o sea que de vez en cuando, no a todos. Claro. Vamos a finalizar, comenzábamos hablando de la selección y vamos a finalizar hablando de la selección. Estos chicos que juegan en la selección, usted lo decía, chavales jóvenes, con un futuro por delante espléndido,
solventado el aspecto económico porque ganan la mayor parte de ellos millonadas, pero en el trato humano, si usted tuviera que quedarse con uno, que oye, me sorprendió fulano, pensé que era de una manera, pensé que era un tontín y sin embargo, pues oye, qué chaval más majo, ¿con quién se queda? No te puedo decir uno, si me permites te digo 4 porque Venga. son los que para mí me han impactado. Uno es Raúl, otro es Xavi Alonso, otro es Xavi Hernández y otro es Casillas, lógico y natural. Claro. Esos 4 para mí me han marcado porque son estrellas, y han sido y son estrellas del fútbol español, pero que saben que son millonarios, que son tal, pero son chavales normales, sencillos, cercanos. Claro. O sea, estas son digamos, la experiencia que yo, donde, en fin, hay que ser observador y prudente, y entonces yo, pues, oye, lo he comprobado. Claro. No me lo dijeron o me lo contaron, lo he comprobado yo. Pues Ramiro Fernández, psicosteta, 60 años, al pie del sillón, tijera en mano, y que sean muchos más. Muchas gracias, Juan. Y que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos rapidísimo, publicidad, volvemos y continuamos para ir finalizando el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando el programa de hoy y vamos a hacerlo con música y vamos a hacerlo con un intérprete que verdaderamente les va a sorprender. Bueno, él toca el violín, tiene 10 años y lleva aproximadamente 2 años, un poco más, dedicándose pues, de forma constante, de forma seguida, a dominar ese siempre difícil instrumento. Se trata de Marcelo Re, violinista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Genial. Bueno, vamos a ver, Marcelo, ¿por qué el violín? ¿Cómo te acercas, cómo llegas tú al tema del violín? A ver, cuéntame. Bueno, pues iba y pico y me encantaba hasta que un día siempre me empezaron a pisar y me pegaron una cosa en la barriga. Mis padres me preguntaron si me quería dedicar a otra cosa y yo dije que sí. Y me preguntaron si quería música. Yo dije también que sí y me fueron dictando nombres de instrumentos y hasta que yo decidí el violín. Entonces, violinista por accidente. Sí. Todo gracias a una patada, podemos decir. Sí. Madre mía, bendita patada en este caso, ¿no? Porque antes, cuando estabas ahí, justo en la publi ensayando, afinando, en este caso el violín, yo te estaba escuchando y me quedé maravillado de cómo tocas. Luego la gente va a poder verlo en casa, cómo tocas. Bueno, ¿cuándo empezaste? ¿Tienes ahora 10 años? Empecé cuando tenía 7 años y cumplo ya el 3er año con el violín en julio. Y todo genial, de éxito en éxito, vamos, te veo en el periódico, te oigo por la radio, te veo en otras teles ahí tocando, vamos, maravilloso. Sí, claro. Gracias. Bueno, ¿qué es para ti la música, Marcelo? Cuéntame. Bueno, para mí la música es cuando subo al escenario, por ejemplo, como jugar, divertirme y ver cómo la gente se lo pasa bien conmigo. Claro, pero vamos a ver, hay gente que dice, bueno, pero vamos a ver, tienes 10 años, además de tocar el violín y además de ir a clase y de estudiar, ¿qué haces? Porque entiendo que también juegas fútbol, sí, que también juegas a los videojuegos, cuéntame un poquito. Bueno, pues cuando acabo el cole, siempre hago los deberes, meriendo, toco violín, estudio alemán, juego un rato y me ducho y ceno y me voy a la cama. ¿A qué hora más o menos vas para la cama? Esta pregunta es muy importante, sobre todo para uno que tengo yo en casa, que es un poco más pequeño que tú, pero nunca me hace caso a la hora de ir para la cama. ¿Tú a qué hora vas para la cama? Bueno, yo me suelo ir sobre las 9, 10. Alabado, a las 9 o a las 10, estamos guapos. Ay, cuánto hay que aprender de los que saben tocar el violín en este caso, ¿eh? Bueno, vamos a ver, principales autores que más te gusta interpretar. Bueno, a mí de gustar me encanta tocar todo, pero más me gusta Paganini. Paganini, ¿por qué? No sé, porque las piezas son difíciles y me gustaría empezar a tocarlas. ¿En el cole qué tal? Que no te pregunté cuando me dijiste lo de Bueno, los pues voy deberes. bastante bien, saco buenas notas y estudio bastante. Oye, ¿y tus compañeros qué te dicen de todo esto del violín? Bueno, pues siempre que hago algo y aparezco en el periódico, en la tele y esas cosas, me felicitan y que toco muy bien, me dicen. Sí.
Y entiendo que tus padres orgullosísimos. Sí, ellos están orgullosos porque quieren lo mejor para mí y yo voy por buen camino y entonces pues voy a seguir con esto para engullecerlos. ¿Y tú, de mayor, quieres ser violinista así de estos, así bien, de los superfamosos, de los que tocan en el Teatro Campoamor? Cuéntame. Bueno, pues yo de mayor quiero ser solista y tocar con otras orquestas. Sí. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a dejar un momentín el violín aparte. Vamos a ver. ¿A ti qué fútbol te gusta? A mí me gusta más el Barça. Te gusta más el Barça, como a mí, en este caso, claro. Bueno, y digo yo una cosa. Hay muchos de tus compañeros que llega Reyes, por ejemplo, y dicen, yo para Reyes quiero las botas de Messi. Pero tú pediste otras botas para que te regalaran, ¿no? Tengo entendido. Yo de pedir, pedí un pijama calentito porque en invierno hace mucho frío y yo para no pasar frío pido esas cosas. ¿Y de quién son las botas, de quién son las botas que llevas tú? Yo ahora mismo las botas que llevo son de David Garrett, un showman ¿Sí? que toca el violín. Que te mola. Sí. Te mola bastante el tema de David Garrett. Bueno, oye, el tema de, me decías Paganini, pero tú si tuvieras que escoger una pieza para tocar, una pieza para interpretar, ¿cuál tocarías? Yo de tocaría el Capricho número 21. El Capricho número 21, ¿y por qué? No sé, es bastante dulce y me gusta bastante. Sí. Oye, tú ahora eres tremendamente joven, tienes 10 años, pero tú dentro de unos 4 o 5 años, el tema del violín a las chicas las va a volver locas, ¿eh? Ya bueno, lo que voy a tener que decir es que sois todas muy guapas, aunque sean guapas o no. O no, claro, porque oye, hay que quedar bien, sin duda que sí. Bueno, oye, yo a mí hay una canción que me encanta, porque me encanta. Sale en varias películas, incluso unas más alegres, otras tremendamente tristes, pero hay una canción que me encanta, que es la de Por una cabeza. ¿Tú te animarías a tocar Por una cabeza? Vale. ¿Sí? Sí. ¿Podrías? ¿De verdad? Pero antes de eso quiero que me digas una cosa. Vamos a ver, quizás haya padres o incluso niños, aquellos que nos ven de tarde, que digan, oye, pues a mí me gustaría tocar el violín o tocar otro instrumento, pero debe ser tremendamente difícil. ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo les diría que los primeros años es un poco difícil, pero si ponen mucho esfuerzo y ya tienen en clase, que lo van a conseguir seguramente. Claro, porque tú además del violín ya estás tocando más instrumentos, ¿no? Me dijeron. Bueno, sí, estoy empezando a aprender el piano. ¿Y qué tal con el piano? Bueno, ahí va. ¿Ahí va? No muy bien, pero sí. Bueno, pero ¿cuánto tiempo llevas con piano? Menos de un año. Bueno, menos de un año es nada. Vamos a ver, dentro de un poco, el año que viene, por estas fechas, cuando vengas por aquí, hay que colocar un piano aquí para que toques también piano, ¿o qué? Bueno, sí. Sí. Oye, ¿el Barça qué? ¿Mejoraremos algo? Porque quedamos así como... Fue como un... Supongo, pero es que también el Ajax le pasó lo mismo que el Barça. Iban los dos muy confiados. Sí. Me encanta, Marcelo, hablar contigo en este caso. Vamos a ver, por una cabeza, Vale. ¿tocamos? Vale. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y me la dedicas para mí? Vale. Bueno, y a mi pues- padre, que hoy es su cumpleaños. ¡Hoy es el cumpleaños de tu padre! Sí. Bueno, pues entonces va para mí y va sobre todo para tu padre, que está ahí súper pendiente de todas las evoluciones que llevas tú con el violín. Y Marcelo, de verdad, que tengas todo el éxito del mundo, porque yo antes te he visto lo que decíamos antes, afinando, y es impresionante. Y ahora, bueno, pues la gente que está viendo el programa en sus casas van a alucinar. Como dicen los jóvenes ahora, van a flipar. Marcelo, adelante. Vale.
Vente para acá, Marcelo, vente para acá, que yo no me puedo mover de aquí, pero vente para acá que yo te dé la mano y algún día podré decir que te conocí y que tocaste en un programa que yo presentaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ti. Gracias. Y con Marcelo nos despedimos, llegamos al final del programa de hoy. Recuerden, algún día lo vieron aquí, en esta casa, en esa Asturias Televisión, cuando tenía pues tan solo 10 añitos. Gracias por su atención, volvemos mañana a partir de las 10. Marcelo, a seguir así, campeón. Di que Gracias. Sí. Gracias a ti. Nos vamos, hasta mañana. Hasta luego.